Noticia de última hora. En estos momentos se está llevando la explicación totalmente contundente, gente, de cómo va a ser la distribución de los fondos para el bienestar. ¿Para qué? Para que te puedas retirar de manera digna y honorable con el 100% de lo que ganas. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, da una extraordinaria capacitación a todo el pueblo de México de cómo va a ser la estrategia. Chequen nada más, gente, en este video cómo es de irresponsable los medios de comunicación que totalmente desinforman al pueblo de México. Pero ahorita van a ver el detalle con toda certeza. Te digo que es lo mejor que nos puede haber pasado ahorita, porque va a beneficiar de entrada, a un poco más de 25,000 personas que están a punto de retirarse y que se pueden retirar con el 100%, gente. Acompáñame a ver el video, checa. Presidente, para poder explicar la importancia que han tenido tanto la reforma de 2020 como la que actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados para el sistema de pensiones, hay que primero entender el ayer, los sistemas anteriores, porque no hay, como dice el presidente, no hay texto sin contexto. Adelante. ¿Cómo funcionaba el sistema pensionario de 1973 a 1997, antes de la reforma nefasta del 97? Era un sistema solidario donde la pensión estaba en función del salario. Las pensiones estaban a cargo del IMSS. Te podías jubilar a los 60 años y con 10 años de trabajo, es decir, con 500 semanas de cotización. ¿Cuánto recibías? Un trabajador que ganaba 10,000 pesos se jubilaba en promedio con 10,000 pesos, prácticamente el 100% de su salario. Esto hasta el 97. Adelante. En 1995 se presentó una iniciativa por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León el 1 de noviembre de 1995. Es la reforma del 97, aunque se aprobó en el 95, aplicó en el 97. Y aquí podemos ver la votación. A favor, 289 votos del PRI. Esta reforma, adelante, modificó lo siguiente. De entrada se cambió de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES. Número 2, se incrementaron las semanas de cotización de 10 años de trabajo a 25 años de trabajo, es decir, de 500 a 1,250 semanas. Y la pensión ya no era en función del salario, ahora era en función del ahorro de cada uno y una de los trabajadores. En su momento se dijo, vamos a tener los mismos rendimientos, tenemos que modernizarnos y copiarle a otros países del mundo que ya se están yendo por las AFORES, y estos fueron los resultados. Un trabajador que ganaba 10,000 pesos se jubilaba con 2,700. Aquí lo dijo un periodista, es el sistema de los 3,000 pesitos. Adelante. Años después llegó la reforma de 2007. Esta reforma le aplicó a los afiliados al ISSSTE, es decir, a los trabajadores al servicio del Estado. Fue una propuesta elaborada en 2004 por Vicente Fox con el financiamiento y la asesoría del Banco Mundial y fue aprobada durante la administración de Felipe Calderón. Aquí podemos ver la votación: a favor 313 votos del PRI, del PAN, entre otras. ¿En qué consistió esta reforma? Adelante. Primero, se introdujo el requisito de edad. Antes no requerías una edad para poderte jubilar como trabajador al servicio del Estado. Se establecieron 65 años. Se pasó de un sistema solidario, igual que en la anterior, a un sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES.
Y nuevamente la pensión ya no era en función del salario, sino que era en función de lo que podías ahorrar en tu cuenta individual. Aquí está el ejemplo: una maestra que ganaba 10,000 pesos se jubila con 6,400, cuando en el sistema anterior se estaba jubilando con 10,000 pesos. Adelante. Con esta problemática y viendo cómo la gente se empezaba a jubilar ya bajo este sistema, es que se decidió presentar una iniciativa de reforma a la ley del IMSS. El presidente Andrés Manuel López Obrador la presentó el 29 de septiembre de 2020. Vale la pena señalar que fue una reforma que prácticamente se aprobó por unanimidad, a reserva del PRD, que votó en contra. Adelante. ¿En qué consistió principalmente? De entrada, incrementar la aportación patronal. Pasó del 5% al 13% de manera paulatina. Número 2, la disminución de comisión de afores. Se hizo un análisis que las afores en México estaban cobrando prácticamente el doble que lo que cobraban las afores en la región, en otros países. Por tanto, se estableció un promedio de lo que se cobraba en Colombia, en Chile y en Estados Unidos, y se estableció un tope. Solamente esta modificación a la fecha ha logrado un ahorro de 41,000 millones de pesos a favor de los trabajadores, y se calcula que será un ahorro de cerca de 160,000 pesos. Aquí está la gráfica, podemos ver cuánto cobraban en 2015 y cómo es a partir de la reforma que se estabiliza prácticamente a la mitad. Adelante. También esta reforma disminuyó las semanas de cotización para jubilarte, de 25 años a 15, es decir, de 1,250 a 750 semanas, porque antes de la reforma solo 1 de cada 4 trabajadores alcanzaba una pensión. Entonces, podemos ver aquí cómo cambió. Si un trabajador que ganaba 10,000 pesos y que se jubilaba con 2,700, con la reforma de 2020, hoy se jubila con 6,000 pesos. Pero aún así era insuficiente. Por eso se decidió presentar esta segunda reforma ahora en 2024, adelante, que impacta tanto a los afiliados al IMSS como al ISSSTE, y que consiste principalmente en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS se jubilen con el 100% de su salario mediante un complemento solidario. Es decir, estamos hablando que el salario promedio en el IMSS está en cerca de 16,400 pesos. Aquí podemos ver el ejemplo. Un trabajador que gana 10,000 pesos se jubilará con 10,000 pesos. 6,000 de su pensión, ya con la reforma del 2020, más 4,000 del complemento solidario. Así garantizamos que regresar al esquema anterior, donde los trabajadores se estaban jubilando con el 100% de su salario. Adelante. En resumen, antes del 97, un trabajador que ganaba 10,000 se jubilaba con 10,000. Con la reforma del 97 y del 2007 se empezaron a jubilar con 2,700. Vino la reforma del 2020, jubilación de 6,000. ¿Cuál es la propuesta? Regresar al 100%. Si ganas 10,000 pesos, que te puedas jubilar con 10,000 pesos. Adelante. ¿A quién va dirigida esta reforma? En el caso de los afiliados al IMSS, son aquellos que empezaron a trabajar después del 97 y se pensionen a partir de que entre en vigor la ley. Y en el caso del ISSSTE, a todos aquellos que se encuentren en el régimen de cuentas individuales y que se pensionen posterior a la aprobación de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Adelante. Que estamos hablando de una reforma del futuro. Hoy todavía son muy poquitos los trabajadores que se empiezan a jubilar bajo el régimen del 97 y del 2007. Son personas que empezaron a cotizar ya muy tarde, ya a los 50 años. Aquí podemos ver cómo en 2024 se van a
jubilar bajo este régimen 18,000, en el 25 20,000 personas, 31,000 en el 26, hasta llegar ya a 2050, donde cerca de 3 millones de trabajadores ya iniciarán a jubilarse bajo este esquema que necesita un complemento para poder ser una pensión digna. Adelante. Le pasamos la palabra al secretario de Trabajo para que nos pueda explicar cómo se pretende financiar este fondo. Muy bien, muy buenos días, con su permiso, presidente. Y bien, en seguimiento a la exposición de la Secretaría de Gobernación, recordar que la forma en la cual va a ser financiado justamente este Fondo para las Pensiones del Bienestar tiene varios conceptos que deben ser así contemplados. Citar algunos de ellos: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Tulum, también el Aeropuerto Internacional de Chetumal, de Palenque, de la empresa mexicana de aviación, del Tren Maya, en el caso de Marina, de Aduanas, del Ferrocarril Interoceánico, de las Islas Marías. De igual manera, otro de los conceptos para el financiamiento de este fondo son los adeudos ante entes públicos frente al SAT y el ISSSTE. Y finalmente, los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las AFORES. Aquí mencionar que no está así aplicable este concepto a los trabajadores que se encuentran actualmente con una relación laboral activa, por lo cual las y los trabajadores del país pueden estar tranquilos que sus ahorros en las AFORES son prácticamente intocados. Muchísimas gracias. Esto que se ha hablado de expropiación, confiscación, robo a las pensiones de las personas que no han reclamado después de 10 años, vamos a ver por qué esto simplemente es una campaña de desinformación. La siguiente es que el mecanismo que se estableció en la reforma del 20 implicaba pues un traspaso importante. La siguiente. Esto es lo que ha ocurrido hasta la fecha, desde el 2020, cuando se hizo la reforma, después en 2021 se hizo la metodología con Hacienda. Este es el número de cuentas no reclamadas que ya se han devuelto al Seguro Social, un total de 259,000 cuentas por un monto de 946 millones de pesos, que ya pasaron de la AFORE al IMSS. Como podemos ver, por ejemplo, Banorte ha devuelto 284 millones de pesos, Azteca, que tiene su propia AFORE, ha devuelto 19.7 millones de pesos, Banamex 187 millones de pesos, Coppel 17.9 millones de pesos. El asunto es que con esta metodología establecida y también con la forma como se ha comportado el propio sistema de ahorro para el retiro, lo que debieron de haber devuelto ya son 9,360 millones de pesos para el caso de Banorte, 1,847 millones de pesos y no los 19,000 que ha devuelto Azteca, por ejemplo, en este caso. Si pueden volver al anterior, esto es importante señalar, son 41,000 millones de pesos de lo que tiene que regresarse al IMSS, porque ahí está la subcuenta de vivienda de Infonavit, son 34,000 millones de pesos. ¿Cuánto ha regresado hasta la fecha de los últimos 2 años? 946. Pero hay un elemento adicional, este retorno a la hora de irse al IMSS, para que, como bien lo dijo el presidente, el IMSS es el custodio para que cuando una persona reclame después se le devuelva, una parte también se iba a la reserva del Seguro Social, y una reserva que sí le genera intereses al seguro, pero que no hubiera podido ser utilizada para el subsidio del complemento para llegar al 100% de las personas que se están jubilando con menos del 100% de su último salario. Es decir, las personas que se han señalado, que ganaban 10,000, que se estaban pensionando con 6,000 y que el Fondo de Pensiones para el Bienestar les va a dar esos 4,000 que le hacían falta para que entonces se vaya con los 10,000 millones, los 10,000 pesos. Para esto tendría que se forma el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente, este caso es muy particular. Las cuentas no reclamadas de vuelta son 7,000 de las que han devuelto por 19 millones de pesos en el caso de Azteca, pero son 1,847 millones de pesos. Hay una declaración muy interesante justo del director del banco City Banamex ayer en la convención bancaria, que señala hay un tema importante, es el hecho de que se transfieran los fondos y no se pierda el derecho a la pensión. Este tipo de recursos en cuentas inactivas ya se transferían al Seguro Social, no es algo novedoso. Lo nuevo es que ahora pasarán a manos de un fideicomiso administrado por el Banco de México. Esa es toda la situación. El asunto es que algo que ya estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo de manera insuficiente, ahora va a pasar al Banco de México para que se pueda fondear el complemento de la pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente, por favor.
Este tema también, esto que mencionábamos, la metodología no estaba permitiendo que las Afores, y las Afores tampoco estaban regresando la totalidad de los recursos y los recursos para financiar. Incluso la Afore ha señalado que no contempla ninguna expropiación de recursos. La siguiente, el otro mito que también movilizó a muchos columnistas y desde luego a muchos actores políticos es las cuentas de los que siguen trabajando después de 70 años, que se decía, si tú sigues trabajando después de 70 años, también van a agarrar tus cuentas, tu ahorro para el retiro, aunque si no te has pensionado. Entonces se señaló que tomar ahorro de cuentas inactivas, la iniciativa mal hecha reafirma que el gobierno se quiere agandallar el dinero de las personas, en fin, una serie de comentarios. La realidad de esto, la siguiente por favor, es que en el dictamen que se discutió y se votó en la Comisión de Seguridad Social, votado en contra por los partidos de la oposición, establecía ya esto de manera muy clara. Lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el IMSS. Es decir, los trabajadores después de 70 años, estas cuentas no son las que se estaban tomando, son las que ya eran posibles para darles a los trabajadores, pero que no eran reclamadas. Entonces, hay una diferencia importante, pero bueno, se generó mucha desinformación. La siguiente tiene que ver con quién administra el Fondo de Pensiones para el Bienestar y cuál es el fin del fondo. Y para esto, el director de Infonavit para la presentación. Gracias. Muy buenos días a todos los compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Uno de los elementos que se ha puesto sobre la mesa es que los recursos, uno, se van a utilizar en diversas obras y gasto corriente del gobierno, y en segundo lugar, que van a ser, incluso llegaron a decir, que estaría administrado por el Banco de Bienestar, difundiendo una mentira que confunde a las personas e infunde un miedo que no tiene nada que ver con la reforma. Si pasamos a la que sigue, la propia reforma establece, uno, que el Fondo de Pensiones para el Bienestar será establecido en un fideicomiso por la Secretaría de Hacienda en el Banco de México. Este fondo tendrá un comité técnico integrado por los comités, por las instituciones de seguridad social distintas que aportamos recursos. En el caso del Infonavit, también las cuentas de vivienda que no son reclamadas desde 2020 se establecía que se manejaban en una reserva diferente. Como ya lo explicó el director del IMSS, este mecanismo no es novedoso, ya se avisa hoy a los trabajadores un año antes de pasar a la reserva, se administra diferente y ahora esta administración diferenciada pasará al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo, que cuenta con un comité técnico, tendrá que establecer los mecanismos, por ejemplo, de inversión. Hoy las cuentas que están en las Afores o que están en el Infonavit tienen un rendimiento anual, aun cuando están inactivas. La ventaja de este fondo es que además del rendimiento no se les cobrarán comisiones por parte de las Afores. Y finalmente, algo que establece la reforma de manera muy clara en el paquete de reformas, se establece que este fondo y el recurso que está ahí no podrá ser utilizado para el equilibrio presupuestario, es decir, para financiar un déficit público, tampoco podrá ser utilizado para ningún otro gasto que no esté relacionado con el gasto de pensiones. ¿Por qué? Porque, como lo decía el presidente, el derecho es imprescriptible, no se acaba nunca, es un derecho para siempre por parte de los trabajadores y por lo tanto habrá quien, el trabajador o sus beneficiarios, vayan a reclamar a los institutos el recurso cuando se acuerden, cuando tengan una noción de que tenían ahí un recurso, y los institutos, de manera como ya lo hacen, devolverán el recurso y también este fondo pagará los complementos de pensiones, como ya se explicaron. Muchísimas gracias. Buenos días, con su permiso, señor presidente. Para contextualizar, queremos informarles que finalmente las cuentas de los trabajadores están seguras. En la siguiente lámina se informa que el sistema de ahorro para el retiro está compuesto por 74 millones de cuentas que acumulan recursos por más de 6 billones de pesos, de tal suerte que las cuentas inactivas corresponden a menos de medio punto porcentual del activo neto del total del sistema. En la siguiente lámina podrán apreciar que el sistema está compuesto por 10 administradoras. En primer lugar tenemos una administradora pública, que es el pensionista. Tenemos una asociación público-privada, que es 21 Banorte, que está compuesta por el IMSS y el Banco Banorte. Tenemos 4 Afores, que son entidades privadas nacionales, donde encontramos a Profuturo, Inbursa, Azteca y Coppel. También tenemos 3 Afores de capital predominantemente estadounidense, que son Invercap Principal y Citibank.
Citibanamex, y finalmente tenemos un afore de origen colombiano. Como podemos apreciar, tenemos 4 afores que tienen activos netos de superiores o cercanos a $1 billón cada uno, que se encuentran del lado derecho del lado izquierdo de la gráfica, y del lado derecho observamos que tenemos 4 afores que concentran el mayor número de cuentas: Coppel con 14 millones, Citibanamex con 10 millones, Azteca con 9.3 millones y Banorte con 8 millones. En la siguiente lámina podemos apreciar que, como ya se señaló, las comisiones han venido disminuyendo de manera muy importante. Desde el inicio de la administración se ha disminuido en un 44% las comisiones, pasando en 2018 de una comisión por saldo promedio de 1.01% de los activos a 0.566%. Aquí es importante señalar que 8 administradoras cobran el límite dado por el promedio entre las comisiones de Chile, Estados Unidos y Colombia de 0.57%. El pensionista y la afore pública cobra la comisión más baja de 0.53% y tenemos otra afore en el promedio. Esto representa ya para los trabajadores dinero que ha permanecido en sus cuentas de 41 mil millones de pesos, pero proyectamos que al año 2030 van a permanecer en las cuentas de los trabajadores 166.500 millones de pesos, lo cual desde luego les incrementa su pensión. En la siguiente lámina podemos apreciar cómo incluso con esta disminución de comisiones, las afores siguen teniendo beneficios. Por un lado, señalar que hasta 2020 la rentabilidad de las afores fue más del doble que la registrada de la banca comercial. Hasta el año 2021 tuvieron ingresos de comisiones por 39 mil millones de pesos, y para el año 2023 se tienen ingresos por comisiones de 30 mil millones de pesos. Esto les ha permitido solventar plenamente sus gastos de operación y con base en ello todavía tienen una utilidad neta y bruta. En el caso del año 2021 tenían utilidades de más del 16% y para 2023 se tiene una utilidad moderada de 9.6%. En la lámina siguiente se puede apreciar cómo el beneficio de la reforma en 2020, lo que corresponde al incremento de las aportaciones patronales, se refleja ya plenamente en los recursos que verán los trabajadores en sus cuentas. En el periodo entre 2023 y 2030, los trabajadores recibirán en sus cuentas 1.5 billón adicionales en sus cuentas, lo cual generará un incremento de los activos y desde luego incrementará sus pensiones. Pueden ver en la gráfica del lado derecho que los activos están proyectados pasar de más de 6 billones de pesos a prácticamente 22 billones de pesos, con lo cual el sistema de ahorro para el retiro acumulará recursos aproximadamente por el 45% del PIB. En la siguiente lámina podemos apreciar y enfatizar que en el Fondo de Bienestar las cuentas están totalmente seguras, porque serán administradas por un comité técnico financiero donde confluirán las autoridades financieras como Banjico, la Secretaría de Hacienda, la propia CONSAR, el Infonavit, el ISSSTE y el Seguro Social, desde luego. Como ya lo señalaba, el volumen de los activos que estarán adscritos al Fondo del Bienestar será menor al 0.4% de los activos y el número total de cuentas corresponde al 5.5%. En la siguiente lámina queremos recomendar a los trabajadores que quieran saber dónde está su afore. En la CONSAR estamos para atenderlos en el 55 13 28 5000 y también pueden conocer el estado de cuenta de su afore a través de la aplicación Afore Móvil o del portal Afore Web. Lo pueden realizar únicamente proporcionándonos su número del Seguro Social y su CUR. Es cuanto, señor presidente. Bastante claro, ¿no? O falta. Ya saben por qué también tanto escándalo. Es un asunto muy sencillo de explicar. ¿Por qué no pones lo de Azteca? Para ir al grano, porque lo demás es pacha. Todo el programa de noticias de este señor San Martín, que está en Azteca, a la torre, todo tiene que ver con esto. Porque Sergio Sarmiento, porque al mismo tiempo, pues ellos están tomando partido. Pertenecen a una corporación vinculada a Azteca, a una empresa
que era un conglomerado de empresas y de ese conglomerado se desprende la concesión que tienen para la televisora. Entonces utilizan la televisora y los noticieros, y aprovecho para aclarar que tienen todo el derecho a utilizar la concesión y toda la libertad de expresión, de manifestación, que nunca va a haber censura en nuestro gobierno. No ha habido y no habrá censura, pero sí creo yo que es legal, es legítimo el que podamos ejercer nuestro derecho de réplica. Entonces, ¿qué es lo que los lleva a mentir? A decir que nos vamos a robar las afores. Pues esto, que es completamente legal, ellos tienen 1.847 millones. ¿Así es? Lo que tienen que transferir al Seguro Social. ¿Mande? Están obligados por ley. ¿Cuál sería la fecha que ellos tendrían que entregar estos recursos? La fecha, los términos. Ya se tendría que estar regresando todo. Desde 2020. Desde el 2020 que se llevó a cabo la reforma. Y solo han regresado 19 millones. ¿Qué porcentaje? Como el 1%. Entonces, la nueva reforma es para que parte de estos fondos, en tanto los reclaman los trabajadores, que siempre van a tener el derecho a reclamarlos, porque es dinero de los trabajadores, en tanto lo reclaman, el Seguro Social, que es la institución que custodia estos fondos por ley, los va a transferir una parte al Fondo de Pensiones Solidarias del Banco de México, para que ese fondo, junto con otras aportaciones, todo lo que se confisque de bienes mal habidos y otros ingresos, lo que quedó como bienes por la cancelación de la financiera rural, pues son como 6-8 mil millones. Todo eso va a ese fondo del Banco de México, que es una institución autónoma. Para que los trabajadores no se vean afectados por estas leyes injustas que aprobaron en el gobierno de Zedillo y en el gobierno de Calderón.